este fin de semana haya sido sumamente de mucha bendición, sumamente productivo para usted. Y hoy que ya nos estamos incorporando a las actividades de una nueva semana, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasó después de la resurrección? Porque ahora que ha pasado la efervescencia, para los que están en Facebook vieron algo raro ahí. Después de la efervescencia de la Semana Santa, con todo el fervor, las actividades, buenos días a Marielos Paniagua, hasta Querétaro, México, Ana Castillo en Chicago, Illinois. ¿Qué pasó después de la resurrección? Porque, mis queridos amigos y hermanos, tanto en la radio como en internet, yo creo que tiene que haber algo después de la Semana Santa. Yo creo que no tenemos que conformarnos con el cumplir con la simple liturgia, las ordenanzas y todo lo que establece su religión, cualquiera que sea. Creo que Dios tiene algo más para nosotros más allá de eso. Y fíjese que podía recordar hoy que venía en camino cuando Cristo ya había resucitado y se había mostrado a algunos discípulos. Por ejemplo, lo que hicieron Pedro, quien fue uno de los protagonistas de todo el ministerio de Cristo, cuando Cristo fue crucificado, inmediatamente en las siguientes horas, se olvidaron de la promesa de Cristo, que Él iba a resucitar, que Él iba a estar con ellos. Pero los discípulos se fueron a pescar. Dice en el capítulo 21, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Me dijeron muchos hoy en la mañana, bueno, se acabó la vacación. Para los del gobierno todavía dura hasta el día de mañana que se presentan, pero muchos dijeron, bueno, se acabó la vacación, señores, vamos a trabajar. Oiga, ¿dónde quedó todo aquel fervor que se mostró durante la semana? Católicos, ¿terminó la cuaresma? ¿Era solo por cumplir con un rito religioso o hay algo más allá de ello? Porque el problema de las religiones tradicionalistas es que se centran en cumplir sencillamente con los ritos de la religión, pero el problema es que no nos desafían a vivir una verdadera experiencia de vida con Dios en la vida diaria. ¿Qué pasó después de la resurrección? Sencillamente, Cristo les dijo a sus discípulos, y eso lo dice antes de ser llevado al cielo, que esperaran en Jerusalén para ser investidos de parte de Dios con la presencia y el poder del Espíritu Santo, para continuar con la obra que Él había comenzado en ellos. Nuestro texto en esta mañana, y el tema ya lo escuchó usted, ¿qué pasó después de la resurrección? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia de las Américas, que es considerada una Biblia interdenominacional, católica o evangélica, dice de la siguiente manera en el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, te damos infinitas gracias al comenzar este día tan hermoso. Señor, ahora que ha pasado todo el movimiento de una semana plagada de activismo religioso, no queremos cometer el error como los discípulos en el primer siglo, de regresar a lo normal, a lo corriente, a lo mundano, a lo materialista. Señor, queremos quedarnos contigo como aquella mujer que se echó a tus pies y los enjugaba con sus lágrimas. Queremos, Señor,
tomar la esencia de este tiempo que acabamos de celebrar y quedarnos contigo en tu presencia. Bendice, Señor, desde ya a los que nos están sintonizando por la radio, por internet, por Facebook, y los que lo verán también por YouTube en nuestra página, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, a los que están enfermos, a los que están en cualquier necesidad. Dios, en el nombre de Jesús, obra con poder. Por donde quiera que andemos en esta semana, oh Padre, guárdanos de todo peligro y líbranos de todo mal. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad a lo largo de este estudio. Por Jesucristo tu Hijo te damos gracias. Amén y amén. ¿Qué pasó después de la resurrección? En ausencia de Cristo, serían sus discípulos los encargados de esparcir las buenas nuevas de Dios para el hombre. Deberían testificar con sus vidas, su conducta y sus actitudes que el evangelio en el que habían creído tenía el poder de Dios para cambiar la vida del ser humano. Y mire, precisamente Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo conocido por muchas personas, les dice, les da la comisión Jesús antes de ser llevado al cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice: me seréis testigos. Un testigo es alguien que ha evidenciado un hecho, una circunstancia de primera mano. Me seréis testigos en Jerusalén, en la ciudad donde vivían, en toda Judea, en los pueblos circundantes, en Samaria, un poco más fuera de Jerusalén, un poco más lejos, y hasta lo último de la tierra, hasta donde era el mundo conocido en aquel tiempo, lo cual ahora es todo el globo terráqueo. Pero dice Cristo, vosotros me seréis testigos. ¿Por qué dijo esto? Porque allá en Juan capítulo 14, en uno de esos momentos de mucha intimidad, en la plática con sus discípulos, Jesús les dijo en el capítulo 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y fíjese, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero siempre hay alguno que no le cae el 20, ¿verdad? Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber cuál es el camino? Y Jesucristo le dijo: ay, Tomás, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero sabe, me encanta la promesa de Cristo a sus discípulos. Aquí mismo en Juan 14, en el versículo 18, les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí es donde da la preciosa promesa del Espíritu Santo que vendría a morar en el creyente. Por eso es que nosotros no dependemos ni de ritos ni de ceremonias, sino de una verdadera experiencia de vida con Dios en su palabra diariamente. A partir de los apóstoles, en ausencia de Cristo, ellos serían los encargados de esparcir las buenas nuevas, no solamente mediante la predicación, sino mediante el ejemplo y el testimonio de sus vidas. Cristo dejó suficientes evidencias del poder de sus palabras, autenticadas por los milagros y las maravillas que él había obrado, y ahora sus discípulos eran los encargados de tomar el desafío. En este contexto hemos de retomar las palabras de Juan, que leímos hace un momento en su primera epístola. Pues ahora, y vuelvo a retomar lo que dije al principio, ahora que ha pasado toda esta semana de efervescencia religiosa, descanso y hasta en muchos, abuso de cosas que saben que están mal a los ojos de Dios, no debemos perder de vista el verdadero desafío para el día de hoy: vivir para Dios. Juan, desde el comienzo de su epístola, esto es algo muy interesante,
nos ha enseñado principios sumamente importantes para la vida del creyente. Y me voy directamente a la primera epístola, que es toda la epístola en realidad es nuestro texto, porque a cada rato quienes han estado conmigo desde el principio saben que vamos vez tras vez a ella. Pero desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, Juan nos dice que el ser testigos de Dios y su verdad son cosas que van de la mano. Es que usted no puede dar testimonio de Dios si no es por medio de su palabra. El ser testigos de Dios y su verdad son cosas que van de la mano si hemos de decir que tenemos con Dios y con su Hijo Jesucristo. Dios es luz, dice Juan. Y si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en luz, guardando y obedeciendo su palabra. Porque quien diga que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, no mostrando un verdadero cambio de vida provocado por la vida de dependencia de Él, entonces, dice la Escritura, entonces, dice Juan, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en esa persona. Amigos, el argumento es muy sencillo. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos andar en su luz. Y andar en su luz es andar en su palabra. Porque si lo que mostramos con nuestra manera de vivir es tinieblas, es lo contrario a la luz, es absurdo decir que creemos en Dios, que tenemos comunión con Él. Sencillamente, esa persona es un mero profesante religioso que no ha nacido de nuevo. Juan lo deja bien en claro entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de su epístola. En el capítulo 2, en el versículo 4 en adelante, Juan dice que quien dice que conoce a Dios, pero no guarda, no obedece su palabra, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Es que óigame, no podemos separar lo que creemos que es nuestra identidad con Dios de la vivencia en oración y en la comunión con su palabra. No se puede. Eso es lo que caracteriza a los que se dicen creyentes de cualquier otra religión, pero no de la religión de Dios. Porque la religión de Dios, y usted lo puede ver en Santiago capítulo 1 versículo 27, es tener misericordia para con nuestros semejantes, es ayudarle, dice, socorrer literalmente a las viudas en sus necesidades. Buenos días a mi hermana Lucy, que Dios me la bendiga. Ya nos trajo agüita y por de pronto usted ya vio, me traje mi agua bendita también. Hermano, según Santiago, la religión es ayudar a los que están en necesidad. Juan dice que no podemos cerrar los ojos ante aquel que no tiene nada o está en necesidad. Pero también el otro punto es guardarse sin mancha del mundo. Y cuando habla mundo, no habla del globo terráqueo, habla del sistema de cosas que nos rodean y que nos apartan de Dios. Quien dice que conoce a Dios pero no guarda, no obedece su palabra, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él, dice el versículo 4. Fíjese bien, dice la Escritura, no yo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 6. Quien diga que permanece, que tiene comunión. La palabra permanecer, quiero recordarle, viene del griego menoo, que quiere decir morar, vivir, quedarse, perseverar, estar de manera permanente. Quien dice que constantemente está en comunión con Dios, que vive en íntima comunión con Jesucristo, debe andar, debe vivir como Él vivió. Y eso no es imposible. Ya va a ver usted más adelante lo que nos dice el apóstol Juan.
Eso no es imposible. Lo que pasa es que muchos quieren justificar su mala manera de vivir, diciendo, y una evidencia de que una persona sigue siendo un mero profesante religioso, que no ha nacido de nuevo, es que siempre va a buscar justificación para su pecado, para su vulgaridad, para su mala manera de vivir. ¿Qué pasó después de Semana Santa? Pedro se fue a pescar. ¿Y usted? Al mismo trajín de todos los días, a las novelas, a las mentiras, al engaño, a la trampa. ¿Qué pasó? Todo el fervor que mostramos todavía el día de ayer, que se celebró la resurrección de Cristo. Interesante que del versículo 9 al 11 del capítulo 2, Juan nos dice que el que dice que anda en luz, o sea, que vive bajo la guía de Dios y su palabra, pero aborrece a su hermano. Queridos amigos, ¿de qué sirve que usted o yo podamos pasar con la Biblia en nuestro regazo y que le digamos a la gente que pasamos leyendo la Biblia las 24 horas del día, si aborrecemos a alguien, si tenemos una mala actitud contra alguien? ¿De qué sirve que yo me pueda de memoria toda la Biblia de pasta a pasta si soy un hipócrita, engañador, mentiroso, farsante? Porque aquí dice el apóstol Juan, el que ama a su hermano permanece, se queda, está, mora en la luz. ¿Cuál luz? La luz de Dios. ¿Cuál luz de Dios? La de la gracia y el poder de Dios. Y en él no hay tropiezo. Pero mire lo que dice el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano. Y aborrecer es la emoción extrema del rechazo, el desprecio hacia alguien. Pero el que aborrece a su hermano. ¿Se acuerda usted del pobre Esaú? Su hermano lo había engañado, lo había estafado, se aprovechó de él. Pero Esaú quedó estancado en el lodo del resentimiento, del deseo de venganza, del odio. Tanto que la epístola a los hebreos nos dice que tengamos cuidado de no guardar alguna raíz de amargura, no sea que con ella afectemos a otros y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y dice que Esaú después procuró con lágrimas la bendición, pero ya no pudo. Hoy es el día. Por eso mi pregunta de nuevo, ¿qué pasó después de la resurrección para usted? Es un día como cualquier otro, el dicho en la boca de muchas personas. Y en verdad no pasa de ser un día como otro, es la actitud con la que nos levantamos el día de hoy. Dice Juan que el que dice que anda en luz, o sea que vive bajo la guía de Dios y su palabra, pero aborrece a su hermano, y haciéndolo más extensivo a sus semejantes, todavía está en tinieblas. Es ciego, y las tinieblas, o sea, la maldad, la perversidad del pecado, le han cegado los ojos. Mire lo que dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. A partir del capítulo 13 el apóstol Juan deja bien en claro, Cristo ya no está físicamente en esta tierra y ahora que somos llamados hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios, manifestando el carácter de Cristo, y esto no es algo que hacemos esporádicamente o solo cuando estamos en el culto religioso, sino en todo momento y en todo lugar. Como creyentes, nuestro mérito se basa en el hecho de que Dios nos ama y nos llama a sus hijos. Somos sus hijos ahora, no alguna vez en el futuro distante. Saber que somos sus hijos nos anima a vivir como Jesús vivió. Todo aquel que tiene la esperanza que un día Cristo ha de venir, debe purificarse a sí mismo. Debe desafiarle a cambiar, aunque sea un poquito, ser diferente de lo que fuimos ayer. El resto del capítulo 3 nos dice
¿Qué llevamos con nosotros cuando crecemos para asemejarnos a Dios? En primer lugar, victoria sobre el pecado. En segundo lugar, amor por los demás. Y en tercer lugar, confianza delante de Dios. Dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 4 en adelante: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No quiere decir que no va a pecar, no, quiere decir que no va a estar pecando adrede constantemente en las mismas cosas. Peco y pido perdón, peco y pido perdón. Eso no es vida. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí viene: el que practica el pecado, el que peca sin la menor convicción de pena o vergüenza, el que practica el pecado, no lo digo yo, lo dice su Biblia, si usted la tiene a mano, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, no se da gusto en el pecado. Porque la simiente, la semilla de Dios, Jesucristo, la nueva criatura, permanece, mora en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso quiere decir, Juan, que no podemos darnos gusto en el pecado sin sentir, si somos hijos de Dios, sin sentir pena, vergüenza, que nos lleve al arrepentimiento. La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Ese proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara. Y dice Juan aquí en la epístola: amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y mire, pausa, porque le veremos tal como es. Él es, en toda su majestad y su gloria. Pero saber que es nuestra meta final, el estar en la presencia de Dios, debe motivarnos a purificarnos, a dejar esas cosas que sabemos que están en las que estamos mal. Purificar significa guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Dios también nos purifica, pero hay algo que debemos hacer para permanecer moralmente idóneos. Fíjese que idóneos, aptos, capacitados. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 dice de la siguiente manera: y estas son decisiones que cada uno de nosotros puede tomar. Yo sé dónde me aprieta el zapato, usted sabe dónde le aprieta el suyo. Por ejemplo, mire lo que dice en Primera Tesalonicenses en el capítulo 4 versículo 3. Del versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, es vuestra santificación. Que hoy, no mañana, lo de ayer ya no vale, que hoy tomemos la decisión de apartarnos para Dios y vivir para Él. Ya lo de ayer no cuenta. Dependiendo de lo que hayamos hecho, bueno o malo, eso va a tener consecuencias. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto y coma. Pausa. Que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros, aquí dice la versión Reina Valera, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Otras versiones como Torres Amat, Bober Cantera, Nácar Colunga dice que cada uno sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor. Las dos cosas están correctas, pero la traducción más acertada es que si nos está llamando a la santificación, a apartarnos de la inmoralidad sexual, y seguimos en el contexto directo, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y lo extiende: que ninguno agravie, dañe, engañe, defraude
en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. En el capítulo 5, versículo 22, sencillamente dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Y qué es mal? Eso lo determina usted. ¿Y sabe en base a qué podemos determinar qué es malo y qué es bueno? En base a las normas absolutas que usted tiene en su vida. El problema es quién no las tiene. Pero yo he repetido por mucho tiempo que el creyente tiene tres alternativas. No tiene que escoger solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Claro que era bueno en vacaciones irse a la playa, estar con la familia, darse gusto y pasar el tiempo de la manera que usted quiera. No voy a hacer ninguna alusión. Lo malo era aprovechar ese tiempo para emborracharse, para endrogarse, para andar con personas extrañas. Lo malo es eso y usted ya lo sabe. ¿Sabe qué era lo mejor? Quedarse con Dios. Sencillamente, quedarse con Dios. Tratando de discernir el verdadero espíritu de la celebración que acaba de pasar. Juan nos dice que hay una diferencia entre cometer un pecado y permanecer en el pecado. Porque muchas veces aún los creyentes más fieles a veces cometen pecados, pero no aman un pecado en particular ni deciden cometerlo constantemente. Un creyente que comete un pecado se arrepiente y lo confiesa y es perdonado. Una persona que permanece en pecado nunca confiesa y nunca recibe perdón. Esa persona, según dice Juan, está en contra de Dios, sin importar cuán religiosa sea. Usted puede ser muy devoto de su religión, pero si Cristo no es una realidad objetiva en su vida, que afecta nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros pensamientos, lo siento mucho. Dice Juan, es un mentiroso, es un hijo del diablo, no conoce la verdad. Para que no me mire mal, dice Juan 3:8, primero de Juan 3:8. El que practica el pecado, el que se da gusto en el pecado, el que siente placer, ya sea en lo que usted quiera, es del diablo. Búsquelo en su Biblia. Ahora en el capítulo 5 procede a darnos tres elementos. Esto es importante, mire, siguiendo la línea de pensamiento que tenemos. En el capítulo 5 procede a darnos tres elementos del testimonio cristiano que capacitan al creyente para vivir diariamente ante los obstáculos y los desafíos que tenemos que enfrentar. En primer lugar, fe. Miren el capítulo 5, versículo 1. Dice el texto de la Biblia de las Américas: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, y la palabra en griego es gennao, que quiere decir engendrado, nacido directamente del Padre, es nacido, es procreado, nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Todo aquel que cree, creer, viene del griego pisteuo, así como se escucha. Pero fíjese que aquí el creer en Jesús como el Cristo implica más que el mero asentimiento mental. Decir, sí, tiene razón, no. Va más allá de eso. Implica más que el mero asentimiento mental, creer, también ser persuadido de, y por ello fiarse de, confiar. Significa en este sentido de la palabra apoyarse en, no en una mera creencia. Es el hecho de que por estar convencido quién es Jesucristo y lo que representa en la vida, nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Lo que usted, querido amigo, o a mí nos identifica como verdaderos hijos de Dios, no es el credo que creemos o profesamos, no es la iglesia donde vamos, no es la denominación a la que pertenecemos. Es la clase de identidad que tenemos con Cristo. Es quién es Jesús en su vida y en la mía. Eso determina quiénes son hijos de Dios.
Porque todas las iglesias ahora, por todas partes, están llenas de gente muy religiosa, celosas de su religión y de su denominación, pero desconocen totalmente a Dios y mucho más su palabra. La única manera de nacer de nuevo como hijos de Dios es por medio de Jesucristo. Es por hacerle a Él el Señor y el Salvador de la vida. No hay otra manera. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a Jesucristo. Es determinar quién es Jesucristo y qué papel juega en nuestra vida. Así de sencillo. En segundo lugar, amor. Mire el versículo 2. En esto sabemos, y la palabra es ginosko, del original griego, que sencillamente quiere decir conocemos, comprendemos, entendemos, discernimos. En esto sabemos, entendemos y comprendemos que amamos, y la palabra en griego es agapao, que se deriva de agape, que está relacionado directamente con el amar o el amor de Dios. No estamos hablando en ningún momento del amor fileo, del amor fraternal. No estamos hablando del amor eros, del amor erótico y sensual. Estamos hablando de agapao. Estamos hablando del amor de Dios. Del amor de Dios que es incondicional para aceptar y amar a las personas tal como son. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y fíjense lo que dice. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ay. Juan insiste nuevamente en que el amor hacia Dios y hacia la gente van estrechamente ligados. Pero habitualmente piensa en el amor de Dios en la medida en que expresamos amor hacia nuestros hermanos. Volvemos a lo que dijo en el capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, es un ciego y las tinieblas le han cegado los ojos. No lo digo yo, lo dice la Escritura, mi querido amigo. Pero habitualmente Juan piensa en el amor de Dios, en la manera en que expresamos ese amor por los hermanos, por nuestros semejantes. Buenos días a mi querido consiervo Leonardo Ernesto Torres Musto, Guillermo Mayorga, Margarita Guevara, Telma de Alparo, saludes al doc, mi querida hermana Telma. Pero aquí Juan, continuó, invierte el proceso. Sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Yo amo a Dios, pero como decimos en buen castellano, tiene clavo con... no soy hipócrita. El amor hacia Dios y hacia la gente se acompaña y forma una sola y única unidad. La mente práctica de Juan no le permite detenerse en el pensamiento del amor por Dios. Por eso se apresura a decir, y guardamos sus mandamientos. El verdadero amor se demuestra en el esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios está expresada en toda su palabra. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios o cómo aprendemos del amor de Dios en la Escritura? Mire, hay tanto que podríamos decir desde Génesis hasta Apocalipsis, pero solo quiero darle un pequeño tip. Si usted tiene Biblia a la mano, en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, una de las epístolas que más me encanta, y de esto estuvimos hablando la semana anterior allá en Santo Domingo de Guzmán. 3, 12 al 14 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, macrotumia, es aguante al máximo, soportándoos, que cuesta, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas,
¿Cuáles? Ya lo dije yo en una reunión anterior. La entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el saber soportarse, el saber perdonarse, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Pero ¿el amor cuál? El amor de Dios, que es el vínculo, que es lo que une de manera perfecta todas estas cosas. No podemos decir que amamos a Dios mientras vivimos en el pecado o la inmoralidad. El amor, el verdadero amor se demuestra en el esfuerzo por cumplir con la voluntad de Dios. Es ridículo decir que se ama, y aquí le vuelvo a repetir esta idea. No podemos decir que amamos a Dios mientras vivimos en el pecado o la inmoralidad. Preste atención a esto. Es ridículo decir que se ama a una persona y se le es infiel con otra. Aparte de que es adulterio, es hipócrita. ¿Cuánto o cuántas veces cae el ser humano o caemos los seres humanos en esto? De igual manera no podemos decir que amamos a Dios y mostramos otra actitud hacia nuestros hermanos en la fe y por extensión hacia nuestros semejantes. En tercer lugar, obediencia, en lo que nos va avanzando el tiempo. Dice el capítulo 5, versículo 3 de Primera de Juan. Porque este es el amor de Dios, que guardemos, y la palabra guardar, guardemos, del griego tereuo, quiere decir cuidar, vigilar que no se dañe, obedecer, por extensión quiere decir practicar, ¿qué quiere decir? Este es el amor, que practiquemos sus mandamientos, que vivamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Viene de la palabra del griego varus, que quiere decir pesado, oneroso, como las cargas que los fariseos ponían a la gente. ¿Recuerda usted lo que Cristo les dijo a los fariseos allá en Mateo capítulo 23, en el versículo 4, cuando lanzó duras reprensiones contra los fariseos? Porque atan cargas pesadas. Aquí está la palabra. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente. ¿Cuáles cargas? Las cargas de la religión, las demandas, las ordenanzas, los sacramentos, todo lo que muchas veces se quiere forzarnos a hacer, pero que no está en la Escritura. Cristo dijo en su día, y lo dijo muy fuerte: hipócritas, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La iglesia del Señor, y no voy a entrar en nombres, está llena de mandamientos de hombres, pero alejada completamente de Dios. Lorenita Derazo, Dios le bendiga, saludes al mister. Cristo dijo, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. De aquellos que somos buenos para decirle a los demás cómo hacer las cosas, pero nosotros no las hacemos. Hipócrita. No sé cuántas veces Cristo le dijo hipócritas a los religiosos, a los de la denominación más importante del tiempo de Cristo. No, yo no sé ni cuál era ya, si los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los estoicos, los epicúreos, tantas corrientes religiosas fuertes, pero los que más predominaban eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran la clase religiosa, mientras que los saduceos eran la clase política, ¿verdad? Los dos eran ladrones. Unos eran ladrones religiosos y los otros eran ladrones por otro lado. Cualquier parecido es pura coincidencia. En realidad, Juan puede decir que el amor de Dios, hablando en tercer lugar de la obediencia, es el guardar sus mandamientos. No es que Juan sea un legalista, pero reconoce que el amor es activo, encuentra su cauce, su curso natural, haciendo las cosas que agradan a Dios. ¿Y dónde hallaremos mejor estas cosas que en su palabra? Cuando Juan añade sus mandamientos no son gravosos, como dice allá en Mateo capítulo 11, versículo 30, cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ligera
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué quería decir? No quiere significar que resulta fácil descargar en Dios nuestras obligaciones. Más bien, lo que Juan trata de decirnos es que los mandamientos de Dios no son una carga tediosa. Puede que sean difíciles, pero aquí viene lo importante que vamos a tratar. Al mismo tiempo son agradables porque nos muestran la manera mejor de vivir y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Fe, amor, obediencia, el resultado, victoria. Dicen los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 4 el pensamiento del escritor conduce a la victoria. El neutro todo lo que, esa parte, es nacido de Dios, le da la afirmación de un carácter de generalidad, como comenzó diciéndolo en su epístola al comienzo. Pero cuando dice la palabra nuestra fe, el sustantivo solo aparece aquí en Primera de Juan y no se encuentra ni en el Evangelio ni en las otras dos epístolas. Va al final del versículo para dar mayor énfasis cuando dice ha vencido al mundo. Leo todo el versículo de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria decisiva pertenece al pasado, la que Cristo obró de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y en el caso del creyente, cuando éste se decide a confiar, a depositar totalmente su vida en Cristo, en ese momento la victoria de Cristo se hace una realidad en su vida y en la mía. Y cuando dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, tiene que ver con toda la corriente de cosas que el mundo, llámese sistema que nos rodea, con el cual nos puede tratar de engañar, de seducirnos y de atraparnos. Le vuelvo a recordar que la principal intención de Satanás cuando usted y yo estamos tratando de vivir para Dios, no es que caigamos de una sola vez en pecado, no es que nos vayamos de la iglesia, no es que usted se vaya del hogar, es que usted se aparte de la comunión con Dios. Esa es en primera instancia. La meta a corto plazo, la meta inmediata de Satanás, con todo aquel que está tratando de perseverar en Dios. No le digo de qué manera, usted sabe de qué manera. Pero la meta de Satanás, la de primer alcance de Satanás, no es que nos vayamos del hogar, del trabajo, de la iglesia, no. Es apartarnos de la comunión con Dios. Porque como la ovejita, cuando el lobo se mete entre la ovejita que está un poco más apartada y el rebaño, la oveja se asusta y se comienza a alejar del rebaño y comienza a correr. Y con el sudor, la lana se pone más pesada, hasta que hay un momento que el lobo la atrapa y la devora. Eso hace Satanás con toda gente y mucho más con los creyentes. Satanás ya sabe que tiene en la bolsa a todos aquellos que no viven para Dios, que no son parte del rebaño de Cristo. A los que trata más ferozmente de atrapar son aquellos que están dentro del redil. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, el que piensa permanecer con Dios, mire que no caiga. Examinemos bien nuestros pasos el día de hoy. Examinemos bien las cosas que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, las palabras que estamos diciendo y de la manera que nos comportamos, porque tenemos gente que nos está observando. La pregunta retórica del versículo 5 de Juan, ¿y quién es el que vence al mundo? El sistema de cosas con las que Satanás nos trata de seducir. Mire, para que lo entienda mejor, Juan lo dice en el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas, no habla de las personas, las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama más
las cosas de este mundo, sean personas, sean cosas, sean placeres, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí va, ¿a qué se refiere? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por muy bonito que sea, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta retórica de Juan hace hincapié en el lugar que ocupa nuestra fe. Logra la victoria el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y obsérvese el énfasis una vez más en un correcto concepto de su persona. También aquí notamos la costumbre de Juan de hacer hincapié por medio de la repetición, pues en estos 2 versículos menciona 3 veces vencer al mundo. No podemos ignorarlo, amados amigos y hermanos, es importante. Yo escribí hace poco en un pequeño post, en una imagen: si la religión que profesamos, présteme atención usted, no importa de la iglesia que vaya, porque aquí hablamos de diferentes corrientes, iglesias bautistas, católicas, interdenominacionales, hay de Asambleas de Dios, hay católicos, pero mi punto es esto: si la religión que usted y yo profesamos no nos desafía a apartarnos del pecado y vivir para Dios, es una religión de hombres manipulada por el diablo. Se lo vuelvo a repetir: si la religión que usted y yo profesamos no nos desafía diariamente a vivir para Dios y a apartarnos del pecado, esa no es religión de Dios, es religión de hombres manipulada por el diablo. Porque la consigna de Dios en todo, desde Cristo dijo: Señor, no te pido por los que están en el mundo, sino por los que del mundo me diste. Y no te pido, Señor, le dijo en la oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero te pido, por favor, Señor, guárdalos del mal. Mire lo que dice el capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no soy más de este mundo, dice un himno cristiano. Soy del reino celestial. Santifícalos en tu verdad. Aquí está la respuesta: tu palabra. No la palabra del pastor, no la palabra del apóstol, no la palabra de un hombre, no la palabra del pastor general. No, Señor, tu palabra es verdad. Sea la palabra del papa, del pastor, del apóstol, de quien usted quiera, es palabra muerta. Solo esta es palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra que puede cambiar nuestra vida, que nos puede ayudar a vencer frente a cualquier circunstancia de la vida diaria, no es la palabra de ningún hombre, es la palabra de Dios. Entonces, lo que nos ayuda a vencer, lo que nos va a ayudar a vencer el día de hoy, es de qué manera tomamos en cuenta a Dios. Y recuerde, el argumento desde el principio era: ¿qué hay después de la resurrección? ¿Qué pasó? Cristo comisionó a sus discípulos a ser testigos de su verdad de allí en adelante, mediante la fe. Y la fe tiene que ver con el creer, el confiar en Cristo diariamente y en su palabra, mediante el amor, nuestro amor a Dios y nuestro amor hacia nuestros semejantes, y mediante nuestra obediencia a la Escritura. ¿Qué nos garantizan estas 3 cosas? Que podemos tener un ejemplo que puede afectar para bien y para la eternidad la vida de los demás. En esta mañana yo observaba en algunas fotos que yo tengo de recuerdo, que aquí solía andar una pulsera de colores. Y muchísima gente en años anteriores siempre me ha preguntado: mire, ¿y esa pulsera qué bonita? Le digo: ¿quieres saber qué significa? Me dice: ¿cómo así? ¿Quieres saber qué significa cada uno de estos colores? Espero tener una para el próximo miércoles. Me dice: sí, explíqueme. Y comenzaba yo a decirles: una pulsera común y corriente hecha de perlitas de caucho, de baquelita, y con un pedazo de cuero o una cinta de zapato, tiene un gran valor.
porque en ella está mi identidad, que soy hijo de Dios. ¿Qué cree usted que nos identifica a nosotros como hijos de Dios? ¿La iglesia donde usted va? ¿O quién es su líder? ¿Qué nos identifica como hijos de Dios? Nuestra conducta. No, sí, ahora en Semana Santa, en días de culto y en días de festividad, todos parecíamos hijos de Dios. Pero muchos el fin de semana dejaron de ser hijos de Dios y se convirtieron en hijos del diablo. Dejaron de ser ovejas y se convirtieron en cabras. Y ahora ya volvieron a lo mismo. Pedro, Juan y Jacobo volvieron a pescar. ¿Y usted y yo? Es que tiene que haber algo después de la resurrección. Dios tiene cosas mejores para usted y para mí, cosas que no tienen que ver con el dinero, sino con la capacidad de vencer, con la capacidad de ser diferentes. Recuerde, el concepto que yo he compartido de usted de religión es acceso a la presencia de Dios. Y el tener un acceso directo a la presencia de Dios no viene dado absolutamente por ninguna religión. Dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 12, que Cristo, mediante su sacrificio, nos abrió un camino directo a la presencia del Padre y obtuvo eterno rescate a nuestro favor. 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, escucha bien, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Toda aquella carga de nuestro pecado, de nuestra culpa, que nos mantenía separados de la comunión con Dios, Cristo la derribó de una vez y para siempre. Y en la cruz del Calvario venció totalmente de una vez y para siempre el poder del pecado. Capítulo 10, versículo 19 dice, así que teniendo, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, por el sacrificio de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de su cuerpo, de su muerte, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No importa si usted le fallamos a Dios en el fin de semana, si usted tomó, si usted haya lo que haya hecho. El desafío para hoy es acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado de los corazones de mala conciencia. Y en el capítulo 4 el autor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay excusa para que el día de hoy no vivamos la resurrección de Cristo. Algo muy bonito que decía esta mañana en la introducción en los canales de televisión, a mí siempre me gusta ver tempranito en la mañana los noticieros, y un sacerdote católico de Lumen 2000 decía algo que me encantó sinceramente, que la resurrección es para vivirla para hoy, porque la cuaresma consiste en llevar la resurrección a un estilo de vida diferente el día de hoy. Dije yo, qué bonito, ojalá que lo viva, ojalá que usted y yo tomemos ese desafío de dejar nuestra mala manera de vivir y vivir la resurrección de Cristo hoy. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el tiempo que nos diste en tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que han atendido este programa. Bendíceles a todos y a cada uno de ellos. Glorifícate en cada una de sus vidas. Por donde quiera que andemos en esta semana, Señor, guárdanos de todo peligro y líbranos de todo mal, Señor. Bendice a todos los que estamos involucrados en esta radio. Provee diariamente para todos los compromisos que se tienen que cubrir. Guíanos, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo a vivir como es digno de ti. Le espero el próximo miércoles, a las 8 de la mañana. Que tengan una semana llena de bendición. Que Dios les bendiga.